porque habitualmente sabéis que el horario que solemos elegir es tarde-noche en España y mediodía en LATAM. Entonces, hoy probamos un nuevo horario, también con la idea de ver si, bueno, pues a más personas os cuadra y estáis más a gusto. Y hoy tenemos un tema súper interesante. Dentro de TBR Community, quienes hayáis entrado y hayáis podido trastear, habéis visto que hay un club que se llama Futures Thinking o Pensamiento de Futuros, y varias personas han preguntado qué es eso. Después de varias ID Dates sobre el tema, yo creo que se empieza a entender un poquito, pero todavía había como una perplejidad de decir de qué va esto del pensamiento de futuros. Parece que lo primero que uno se imagina es que va a ser algo pues tipo adivinatorio, ¿no? Vamos a intentar pronosticar como si fuéramos escritores o escritoras de ciencia ficción. Y bueno, tiene algo en común, pero ya veréis que es una metodología muy necesaria para ahora mismo las organizaciones, los gobiernos y cualquier entidad que quiera trabajar o quiera tener un impacto en el cambio social, ¿no? Y voy a compartiros una presentación para ir viendo de qué va esto del pensamiento de futuros, ¿no? Irlo aterrizando en algo un poco más sensato, que tenga otros ecos y que tenga también otro racional para que podáis comprender qué es lo que está buscando esta disciplina. Entonces, ¿cómo trabaja el pensamiento de futuros? ¿Cómo trabaja? Que es muy bonito. Trabaja haciendo lo que se llama previsión. ¿Vale? Ahí está en inglés, para quien haya leído sobre el tema, siempre se acuñan los términos en inglés. Yo lo voy a decir españolizado. Previsión, insight, la verdad que no ha tenido mucha traducción, sí que se ha acuñado mucho el término tal cual, acción. Entonces, ¿cuál es la parte de foresight? La parte de previsión es una visión plausible del futuro, que tenga coherencia, es decir, que no sea tanto un parcheado de ideas felices, sino que sí que tenga una coherencia interna. El hacer previsión tiene que ver con detectar patrones del pasado, es decir, ahora os digo una frase que es súper bonita en el pensamiento del futuro. Identificar cuál es el patrón relevante del pasado. Siempre hemos oído una frase que es: la historia se repite. El pensamiento del futuro os dice: no se repite la historia, se repite un patrón. Voy a poner un ejemplo. Si escucháis, por ejemplo, hablar a Santiago Niño Becerra, gran economista, y fue una de las pocas personas que anticipó la crisis del 2008, Santiago Niño Becerra siempre dice: no se repiten los modelos, no se repite la historia tal cual, sin embargo hay un patrón. Casi todos los modelos económicos caen en 240, 250 años, se transforman de maneras severas. Entonces, muchas veces se trata de encontrar ese patrón que sí se repite, no tanto el dato concreto en la expresión concreta que tomó en aquel momento ese patrón. Es decir, no se repite la historia, se repiten patrones profundos detrás o debajo de la historia. Y ese foresight también se empieza a crear explorando señales del futuro. Voy a dar una definición que me parece brillante, que es del Instituto de Futuros, que dicen, ¿cómo es? A ver, algo así es como: las señales son el futuro, pero que ya está aquí. Es un futuro que todavía es escaso y no distribuido. Es decir, tú ahora ves un dron por ahí. ¿Entendéis lo que es una señal? Tú ves un dron por ahí. Eso ya está aquí, pero todavía es un futuro no distribuido. No todo el mundo tiene su dron para irle a recoger la compra. O no todos los puntos de venta tienen su dron para repartir producto. Entonces, esto es muy interesante. La señal es el futuro que ya está aquí, o sea, ya se está manifestando, pero todavía es inusual, escaso, no distribuido. Es decir, no normalizado. Y eso es con lo que sobre todo, trabajamos para hacer la previsión. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente es el insight. ¿Vale? Las estrategias que creemos para intentar afectar el futuro o co-crear el futuro tienen que estar basadas en poderosos insights. ¿Qué significa esto? Que no nos conformamos con la señal detectada,
ni con conocer los patrones del pasado, sino que nos hacemos la pregunta es, ¿qué significa? ¿Qué significa? Porque es como vamos a encontrar las fuerzas profundas, las corrientes profundas que están en movimiento, ¿vale? Y la pregunta que propone ahí es, ¿qué significa para ti esa fuerza profunda? O sea, de la señal tenemos que identificar la fuerza profunda, pero además, ¿qué significa para ti? Porque no va a significar lo mismo para ti si eres una empresa de telecomunicaciones que si eres un psicoterapeuta, ¿vale? O el responsable de salud mental ¿vale? De una comunidad. Entonces, ¿qué significa para ti esa fuerza profunda? Y la acción que construimos, fijaros, es de hoy a 6 meses, esa acción en el presente. ¿Qué necesitamos empezar a hacer ya para prepararnos para el futuro que viene? Estar preparados, moldearlo en la dirección que es más deseable o acelerarlo. Si vemos que viene un futuro que es súper deseable, ¿cómo lo podemos acelerar? ¿Cómo lo podemos catalizar? Y este es como el camino, ¿no? El viaje que hace el pensamiento de futuros. ¿Qué le interesa al pensamiento de futuros del pasado? El pensamiento de futuros no trabaja tanto con datos, sino con señales. Fijaros lo que dice, los datos del pasado nos sirven, los del futuro no existen, ¿vale? No, se repite la historia, se repiten los patrones profundos y eso es lo que busca. ¿Cuál es el patrón grande? ¿Cuáles son las poderosas dinámicas que se combinan dando lugar a cambios? ¿Vale? ¿Cuáles son estas dinámicas? Sobre todo dinámicas que tienen que ver con acceso a información, dinámicas de comunicación e infraestructuras combinadas. Los cambios en todas estas grandes dinámicas combinados son los que van a dar lugar a transformación social, revolución científica, guerras, nuevas leyes. Pero esto es importante. Son poderosas dinámicas, los patrones grandes son poderosas dinámicas que combinan cambios en esto que está aquí nombrado. Acceso a información, formas de comunicación y nuevas infraestructuras. ¿Vale? ¿Cuál es la base del pensamiento de futuros? Que si comprendemos las corrientes profundas va a ser más viable darle forma al futuro. Eso es lo que le interesa del pasado, no le interesa tanto el dato, porque los datos de repente cambian las tendencias, sino entender las corrientes profundas. ¿Qué es lo que está pasando? Y además esas corrientes, un segundo, funcionan así, ¿vale? Se manifiestan así. Hay como una forma de hacer las cosas, la primera curva que está en verde y otra que está emergiendo, que son esas primeras señales que empiezan a ocurrir. Pero aún así hay que interpretarlas. No nos interesa la señal per se ni el dato del pasado, sino interpretar lo que subyace, ¿vale? Entender lo que subyace. Por lo tanto, ¿qué le interesa del presente? ¿Vale? Del pasado le interesan los patrones y las corrientes profundas. Del presente, ¿qué le interesan? Pues en el presente el pensamiento de futuros está muy implicado, muy comprometido con crear mecanismos para detectar las primeras señales. Crear bases de datos y procesos para recogerlas y organizarlas. Fijaros, mecanismos de detección. Voy a explicar esto. Yo me acuerdo que leí hace muchísimo tiempo que cada vez más revistas de moda tenían contratados a lo que llamaban trend hunting, que eran personas que iban por las calles de las grandes ciudades observando nuevas tendencias de moda, que era lo que había decidido una persona creativa esa mañana ponerse, pero que ni de broma iba a estar en los grandes foros de diseño ni de tal. Entonces, eso es interesante del pensamiento de futuros, con qué mecanismos estamos atentos y detectamos tendencias, cómo recogerlas y organizarlas en bases de datos compartidas, es decir, bases de datos sobre las que podamos trabajar organizaciones, personas con conocimientos distintos, cómo tener espacios para hablar de ellas y conectarlas con el contexto histórico amplio y las corrientes profundas. O sea, ir comprendiendo más de cómo se tejen los grandes patrones. Entender a partir de ellas cómo se podría modelar el futuro, dónde hay posibles oportunidades y algo muy bonito, crear comunidad.
en el presente, crear espacios donde trabajar en eso colaborativamente, asegurando diversidad de perspectivas. Y lo que decía antes, no el especialista trabajando en esto, sino las personas. Y trabajo en algo que es muy interesante, que a mí me encanta el concepto, que es desarrollar una mentalidad de inmigrante ya. El pensamiento de futuros, todos los pronósticos, todas las previsiones que hay para el futuro, dice que si hay algo que en el futuro seremos casi todas las personas, será inmigrantes. ¿Vale? Sí que parece que es algo a lo que todas las previsiones de futuro están apuntando. Es decir, en algún momento tus hijos, tus nietos van a ser inmigrantes. ¿Vale? Entonces es como el pensamiento de futuros es, empezamos ya en el presente a desarrollar una mentalidad de inmigrante que es distinta a la de turista. En procesos de coaching se habla mucho de la mentalidad de turista, que es una mentalidad lúdica, abierta, curiosa. La de inmigrante yo creo que tiene más implicación emocional en lo que encuentra, ¿no? Es como, ¿qué significa esto? No puedo quedarme en el folclore, en lo anecdótico, aunque me acerque de una manera muy lúdica, abierta y exploratoria, tengo que comprender de qué va esto. Tengo que bajar, es la mentalidad del inmigrante, tengo que entender las claves profundas de cómo funciona este país al que me he venido a vivir, qué significa las cosas aquí, ¿no? Más allá de lo anecdótico o folclórico, ¿no? Y me parece esto muy interesante. Hay un experimento que lo podríamos considerar una gran señal, que es en China, está teniendo lugar ahora en China. China ha creado una base en una zona de China que es el paisaje de la Tierra más parecido a Marte. Ha creado una colonia donde están viviendo científicos, investigadores, especialistas, están conviviendo allí, como recreando una colonia en Marte y explorando nuevas formas de cultivo, de subsistencia. ¿Qué haría el pensamiento de futuros? Detectaría esto como una señal, ¿vale? Es una señal. Es muy novedoso, es un experimento, es un proyecto muy especial, muy novedoso. Pero la señal profunda es a lo que hay que llegar. ¿Cuál sería la señal profunda? Puede que estemos ante la primera generación de humanos que van a ser educados para vivir en otro planeta como futuro plausible. O sea, te puedes quedar en lo anecdótico, ¿vale? Hasta ahora todas las generaciones han sido educadas creyendo que el futuro plausible era habitar este planeta, ¿vale? Podemos estar, ¿entendéis lo que es la señal profunda debajo de o sea, la tendencia profunda o la corriente? Podemos estar pasando de un mundo en el que las generaciones que nacen esperan vivir en este planeta a la primera generación que tiene una expectativa plausible de vivir en otro planeta, educada ya desde la tierna infancia, ¿vale? Y este es el trabajo que hace todo el rato el pensamiento de futuros, es como, ¿qué significa esto? Es una señal, nos quedamos en la anécdota, ¿qué significa? Por eso entrena tanto la mentalidad de inmigrante. Creo que esto es bonito, cuando mires a tus nietos y a tus hijos, decir, probablemente sean inmigrantes. ¿Cómo eso puede estar ya vivo en la educación que le estoy dando? Porque probablemente va a ser inmigrante en algún momento de su vida. ¿Y qué le interesa del futuro? ¿Vale? No le interesa tanto las profecías como diseñar escenarios posibles, incrementar el número de cosas que pensamos posibles, aunque no sean plausibles, aunque nuestro sentido común se rompa un poco, ¿vale? Y definir cómo serán todas las dimensiones de ese escenario, ¿no? La dimensión de las relaciones, la dimensión más personal, la dimensión cultural, ¿vale? Lo que es más colectivo, y la estructural, ¿no? Todas las estructuras que sostienen ese escenario. Hay algo muy interesante que le interesa también del futuro, al pensamiento de futuros, y es usar los artefactos. ¿Qué son artefactos? Artefactos son una herramienta que usa el pensamiento de futuro. Son cosas, son imágenes que aún no existen, ¿vale? Son imágenes que aún no existen, pero que con las señales y tendencias que se observan en el presente no es
raro imaginar que en breve van a existir, ¿vale? Pero nos sirven para empezar a explorar. Si tú quieres que tus hijos y tus nietos vivan ese futuro, ¿cómo impactaría en tu vida? Y hay algo muy interesante también que explora el pensamiento de futuro, si son las imágenes y narrativas del futuro que se están usando hoy para pensar en el futuro. Y lo más importante, ¿quiénes las están creando? ¿Qué voces incluyen? ¿Sobre qué valores han sido construidas esas imágenes que están como mainstream, como en la mente de casi todo el mundo? ¿Qué respuestas emocionales quieren crear? ¿Qué queda excluido, tapado, no evocado en esas imágenes? Pongo un ejemplo, ¿vale? Pongo un ejemplo. Hay una queja que yo he oído muchísimas veces y que seguro que, vamos, la he oído y la he manifestado, que era la vivienda del futuro, ¿vale? La vivienda del futuro. Y muchas veces el comercio nos está creando imágenes de la casa del futuro que están, imaginaros, muy dominadas por una domótica avanzada, son casas que ofrecen como otra habitabilidad y unas experiencias sensoriales súper chulas, ¿no? Ves una casa con unos ventanales tremendos, con tu pequeño huerto fuera, todo absolutamente automatizado. Y de repente construimos esa imagen, pero muchos de nosotros no imaginábamos que en el 2022, probablemente en este otoño, estemos viviendo en una casa que apenas podemos pagar, donde hay recorte de suministro energético, ¿vale? Entonces, esto es lo que hace el pensamiento de futuros, es quién domina la narrativa, quién está creando esas imágenes del futuro, quién las crea, qué voces incluyen, sobre qué valores están siendo construidas, qué respuestas emocionales quieren crear, qué queda excluido, tapado, no evocado por esas imágenes. Usamos los artefactos que son imágenes como para despertar, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Hace poco, leyendo de una investigación sobre The Future of Food, el futuro de la comida, ¿no? De todo el ecosistema de comida, un grupo de especialistas habían creado un artefacto que es algo que no existe, pero dices, es que podría existir mañana. Y el artefacto es una licuadora con la que te haces tus zumos saludables y tus purés saludables, que te conseguía los mejores precios del mercado lanzando fake news. Fijaros qué errático, ¿no? Es decir, tú empiezas a meterle recetas de un zumo con arándanos y cale que te encanta, o de manzana con jengibre, y tu licuadora lanza fake news al mercado para conseguir que baje el precio del cale, que baje el precio y claro, tú piensas en este artefacto y dices, qué ida de olla, ¿no? Qué salida de tono, qué... Pero realmente, ¿cómo se ha construido ese artefacto? Con tendencias que ya están viéndose, con señales que ya existen. Ya estamos viendo cómo se lanzan fake news a las redes sociales para conseguir influir en el pensamiento de la sociedad, para cambiar, para influir en unas elecciones políticas, para tambalear los mercados, cómo están las fake news hackeando un montón de cosas, pero ¿quiénes suelen ser los que lanzan esas fake news? Pues suelen estar organizados y ser grupos de interés y de poder, pero ¿por qué no podría tu licuadora llegar a generar fake news, ¿no? Si lo está haciendo un grupo de activistas, o lo está haciendo una empresa para conseguir poner el mercado a su favor, o un partido político para conseguir influir en las elecciones en otra parte del mundo, ¿por qué no podría tu licuadora lanzar fake news para conseguirte los arándanos más baratos en el mercado, ¿no? Además te haría la compra automáticamente, ¿no? Pediría... Entonces, ¿qué es muy interesante de los artefactos? A veces pueden ser un poco distópicos, pero no, es como si nos avisaran de riesgos, ¿no? Es como si dijeras, wow, espérate, de riesgos y de oportunidades, no solo de riesgos, pero
wow, espérate, ¿por qué no? Si esto ya está pasando, ¿por qué no podría ser usado de esta forma, así, o combinado de esta manera, o en este nuevo contexto? Entonces, los artefactos pueden parecer muy distópicos a veces, pero realmente nos abren un interrogante serio, que es ¿y por qué no podría pasar esto? Y ¿querría yo que mis hijos y mis nietos vivieran esto? ¿Cómo impactaría en su vida? ¿En qué tipo de mundo vivirían? Entonces, es muy interesante el trabajo que hace el pensamiento de futuros, diseñando escenarios posibles, creando artefactos que nos permitan hablar, diálogo, porque fijaros, si yo te pregunto, ¿qué piensas del futuro de la comida? No sabes qué contestarme, pero si te pongo el artefacto una licuadora que lanza fake news, fijaros el nivel de diálogo y de debate que se genera y permite que afloren muchísimos más insight de cosas sobre las que tenemos que actuar ya. ¿Vale? Por ejemplo, no sé si es en California, ha salido una normativa que ya empieza a obligar a los robots a identificarse en Internet. Es decir, si yo tengo un perfil en Facebook, que soy una máquina y lo que estoy intentando es influir en grandes corrientes de opinión, generar masivamente impactos en redes sociales, yo tengo que declarar que soy una máquina, ¿vale? Y son formas que nos van a ir protegiendo y también permitiendo diseñar el futuro que queremos. ¿Cómo se trabaja en pensamiento de futuros? Pues el primer paso es, y por ejemplo, este ejercicio yo recomiendo hacerlo a cualquier persona que esté interesada, que es piensa en tópicos sobre el futuro en los que te sientes comprometido, en los que te sientes implicado, bien sea por tu profesión, por tus experiencias de vida. The Blossoming Room ha hecho este ejercicio y por eso tenemos un club de pensamiento de futuros. Y los tópicos sobre los que nos sentimos como proyecto, como organización implicados es sobre el liderazgo ético en posiciones de liderazgo estratégico, es decir, en que lleguen personas con una moral desarrollada y un comportamiento ético a las posiciones de liderazgo estratégico. Podría ser la cabeza visible de un partido político, podría ser un presidente del gobierno, podría ser la CEO de una organización. Que lleguen a las posiciones de liderazgo estratégico, es decir, donde se tiene más capacidad de poder, de influencia y de conexión en la red amplia de poder e influencia, ¿cómo podríamos garantizar que lleguen personas con un liderazgo ético, es decir, con un buen desarrollo psicológico y moral? Otra cosa que nos implica y preocupa es una ciudadanía adulta y responsable, es decir, ciudadanos que no sean niños, menos manipulables y con un sentido de agencia sobre su vida y el futuro, menos manipulables por fake news, por un pensamiento polarizado en redes sociales, por la propaganda del gobierno, por las tentaciones de empresas. Una ciudadanía con mucha más experiencia de agencia sobre su propia vida y el futuro, individuada, es decir, adulta, ¿vale? También nos interesa mucho el desarrollo del talento, pero no como una responsabilidad social, no como una responsabilidad solo de las organizaciones, sino como una responsabilidad social. Tenemos una sociedad que ayuda mucho, por ejemplo, al chaval que quiere ser un gran ingeniero de telecomunicaciones, pero no sé si ayuda tanto al chaval que tiene un amor por la ebanistería y quiere ser el mejor ebanista y quiere seguir haciendo algo artesanal, que aunque haya máquinas que vayan a hacer de todo, quizá el ser humano siga apreciando ese trabajo artesano, esa creatividad humana, quizá lo siga valorando. Entonces, el desarrollo del talento es un área con el que están muy comprometidas las organizaciones porque les va su salud organizacional y sus futuros resultados. Es decir, si no tengo el mejor talento, me juego mi viabilidad, mi sostenibilidad, mis resultados. Pero en The Blossoming Room lo entendemos como algo en lo que toda la sociedad debería estar como más comprometida, en ayudar a los seres humanos que forman parte de una sociedad a identificar y desarrollar su talento, ¿vale? Frente a invitarles a lo mejor a estar hiperconectados en redes sociales. El cuarto punto tiene que ver con una innovación corporativa y social humanista, es decir, los nuevos proyectos de cambio social o la innovación corporativa, nuevas tecnologías, nuevos servicios, que sean, cuando decimos humanistas, nos referimos a que estén creados
sobre unos insights que hablen de las necesidades profundas del ser humano, ¿vale? Por ejemplo, las redes sociales aparentemente están creadas sobre las necesidades profundas del ser humano de conexión, pero a la hora de la realidad, cuando se materializan, están evitando que mucha gente tenga conexión con sus entornos familiares y de realidad. Entonces, este tipo de reflexión de la innovación que traemos, qué impacto va a tener en las necesidades, no la narrativa que tienen, porque eso cuela, sino de verdad qué impacto están teniendo en las necesidades profundas de un ser humano, de respeto y desarrollo de su identidad, de conexión profunda con otros seres humanos y de seguridad y protección, ¿vale? Y nos interesa, por último, el concepto de, o sea, el tópico de salud mental y de salud integral. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si quienes hayáis entrado en The Blossoming Room, veis que tenemos un programa de trastorno psicosomático. Se estima que en torno al 60% de los motivos de baja y de los motivos de consulta, 60% de motivos de consulta en atención primaria, son en realidad, tienen una base psicosomática, ¿vale? Entonces, esto también nos interesa mucho. ¿Qué impacto tendría un buen trabajo en salud mental, incluso en el gasto que tenemos en el gasto sanitario, ¿no? que tenemos? Está muy vinculado para nosotros salud mental con todo el sistema de salud integral. Como el mundo es tan amplio y tú no puedes abarcarlo todo, nadie podemos abarcarlo todo, en The Blossoming Room sí tenemos una declaración de intenciones, que es un propósito, que es transformar el trabajo con personas a partir de paradigmas de intervención focalizados en la emoción. Es decir, llevar el trabajo con personas focalizado en la emoción a un montón de ámbitos de intervención. ¿Por qué hemos definido este propósito? Porque todos estos tópicos que nos interesan, liderazgo ético, salud mental, salud integral, desarrollo del talento, todos estos tópicos tienen en común una cosa. Todos requieren el desarrollo psicológico y moral de las personas. Es decir, tú no puedes ser un ciudadano adulto y responsable si no has tenido un desarrollo psicológico suficiente. Si no, vas a ser absolutamente influible por ideologías, o es más, vas a sustituir tu verdadera identidad por una ideología, vas seguramente a usar redes sociales con pensamiento polarizado solo como forma de autoafirmación, porque a lo mejor no sabes ni el dolor que tienes por dentro. Entonces, todos tienen en común algo, que es que todos requieren del desarrollo psicológico y moral de las personas. ¿Cuál es la pregunta que ha motivado a The Blossoming Room a lanzar este propósito? Nos proponemos transformar el trabajo con personas en el mundo a partir de paradigmas de intervención focalizados en la emoción. La pregunta que nos hemos hecho es, ¿qué impacto tiene en estos 5 tópicos? Liderazgo sostenible, desarrollo del talento, salud mental, ciudadanía adulta y responsable y la parte de innovación. ¿Qué impacto tienen estos 5 tópicos las estrategias de autorregulación emocional que se promueven para cada grupo de edad en nuestra cultura? Sé que puede ser enrevesado, pero vamos a parar y analizarlo. ¿Qué impacto puede tener en estos 5 puntos esas estrategias de autorregulación emocional que está promoviendo para cada grupo de edad nuestra cultura? Cuando hablamos de nuestra cultura, incluye y pone especial foco en las estrategias y actitudes hacia las emociones que están promoviendo las profesionales de la ayuda y la divulgación de conocimiento psicológico dominante. Es decir, tiene un gran impacto todas las profesiones de ayuda, médicos, médicas, profesores, profesoras, asistentes sociales, psicoterapeutas, por supuesto, y toda la divulgación de conocimiento psicológico. ¿Qué tipo de divulgación y a qué forma de relacionarte con tu experiencia emocional te está invitando? Porque si me mandas a una charla de pensamiento positivo, me estás invitando a que cada vez que sienta algo doloroso y difícil, intente contrarrestarlo con alguna acción o algún pensamiento que no implica procesamiento. Entonces, eso es en lo que The Blossoming Room ha puesto el foco.
¿qué impacto tiene en estos 5 tópicos las estrategias de autorregulación emocional promovidas para cada grupo de edad en cada cultura? Nosotros lo vamos a explorar, sobre todo en nuestra sociedad, pero abrimos el espacio también de explorar diferencias en distintas culturas. Pero por ser nosotros los perfiles que somos, médicos, psicoterapeutas, coaches, especialistas en talento, especialistas en diferentes modelos de psicoterapia que trabajan con la emoción, le ponemos una atención especial a cómo los profesionales de la ayuda en su práctica diaria están promoviendo en sus usuarios estrategias y actitudes hacia las emociones de un tipo o de otro, y cómo la divulgación de conocimiento psicológico, que es dominante, lo que vas a escuchar en YouTube cuando abras una charla, cómo está influyendo e impactando en estos 5 tópicos. Y por eso The Blossoming Room tiene tantas veces el comentario sobre el pensamiento de futuros, nuestras ID de pensamientos de futuros, que hemos, por ejemplo, hemos hecho un ID Date muy interesante con Sergio Miguel, que era sobre las residencias del futuro, y hicimos otra muy conectada sobre la depresión en la tercera edad. ¿Por qué? Porque tenemos una divulgación en psicología y unos profesionales de la ayuda que están promoviendo casi como única estrategia el envejecimiento activo. Resultado, estamos encontrando nuevos formatos de depresión que tienen que ver con formas de colapso en la tercera edad, porque lo único que me has dado para ayudarme en este tránsito vital, en este proceso vital tan difícil, de tanta transformación, ha sido propuestas de envejecimiento activo. Es decir, me has dicho que viaje, que tenga hobbies, pero nadie me ha dicho qué hacer con mi duelo profundo, ¿no? Ni nadie ha estado tan cerca de mí, ni mi médico de cabecera, que me ha recetado una pastilla porque estaba un poco depre, ni la persona que está en la residencia, a lo mejor en la que estoy institucionalizado. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Más señales que hemos hablado, por ejemplo, en un ID Date de pensamiento de futuros. El incremento de autolesiones en niños y en jóvenes. Pero hay un fenómeno que podríamos considerar una señal, que es que compiten en redes sociales por quién tiene las autolesiones más graves. O sea, la señal no es tanto el ser humano autolesionándose como forma de regulación emocional, porque eso es más viejo que el mundo. Sí tenemos un dato, el incremento, un dato, una tendencia, pero ¿cuál es la señal? ¿Cuál es esa cosa que dices, wow, espérate, qué está pasando aquí? Intercambio en redes sociales de chicos y chicas que se autolesionan, mostrando sus lesiones y casi compitiendo por quién tiene la lesión más grave y preocupante. ¿Qué está diciendo eso? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el significado profundo? Estamos pasando de una sociedad donde el dolor se vivía de manera íntima y quedaba guardado en el hogar, a una sociedad en la que el dolor se exhibe pero no se procesa. Son tantas las preguntas que podemos hacernos que nos parece apasionante el tema y queremos por eso que esté en una de nuestras ID Dates y que esté un club, como para quien quiera ir entendiendo un poquito más y leyendo alguna cosa y compartiendo, pues ahí está el club.